Ea. Aquí habíamos quedado en la clase anterior. Ahí. ¿En qué habíamos quedado? ¿En qué? ¿Y qué dijiste en la tuya? Listo. Bien. Chat. De acá presencial, ¿quién va a exponer? Listo. ¿Uno? ¿No más? Biología. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo es? No se te escucha nada, mi amor. Perdón, profe. Entonces, virtual, ¿quién va a exponer? Levanten la manito, virtual. Solo uno del grupo, ¿no? Que es en grupo. Ush, ush, ush. Asa, ¿tienes la exposición ahí? Listo. Ok, ¿dónde cargar el celo? Esto es para que se mueve. No hay, no hay. Tocaría así. Claro. ¿Qué pasó, Hernández? ¿Todo bien? Ahora sí, ya puedo sacar las notas. Bueno, mientras, vamos con Rojas. Comparto. Durán, pero toca que levantes la mano cuando sea tu turno, también te lo proyectas, ¿no? ¿Listo, Rojas? Ya comparto. No se te escucha casi. ¿Ya, profe? No. Espera.
¿Ya, profe? Ya un poco mejor. Comparte. Yo soy con Santiago Cepeda. ¿Con Cepeda? Ujú. Breve, breve. Bueno, buenos días. Bueno, a continuación, en compañía de mi compañero Diego Rojas, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico acerca de la aparición de la ciencia y algunos eventos importantes en esta, además de algunas consecuencias y beneficios de algunas revoluciones. Bueno, primero comenzaremos con el índice. Eh, Primero que todo, empezaremos con una introducción, después el desarrollo de la ciencia en el mundo según los autores, acontecimientos importantes y los autores, revolución industrial, inventos de la revolución industrial, las consecuencias sociopolíticas y económicas, cambios ambientales y algunos sucesos importantes, presente y futuro ambiental y algunas referencias. Bueno, para dar inicio, empezamos con la introducción. A continuación hablaremos y detallaremos algunos eventos de la ciencia, un poco de la historia, algunas fechas importantes, la revolución industrial y otras revoluciones, algunas de sus repercusiones sociales, económicas y ambientales. Bueno, el desarrollo de la ciencia en el mundo, pues según los autores. Primero tenemos que conocer dos cosas importantes, que son la ciencia antigua y la ciencia moderna. La ciencia antigua está en oposición a la ciencia moderna y esta busca la forma o hace la forma de observación y entendimiento de la naturaleza eh, con características de la civilización antigua. Estas por lo general están influenciadas por la religión, el mitiquismo, la mitología o la magia. Mientras la ciencia antigua busca buscar con las causas de los fenómenos, eh, la moderna intenta em, como describir cómo opera la naturaleza en general. Algunos acontecimientos importantes, digamos, puede ser el descubrimiento de la rueda en el 4500 antes de Cristo, cuando se empezó a hablar sobre los ecosistemas en 1930 y la revolución industrial 1760 a 1840. Bueno, continuando con algunos filósofos importantes que trataron temas de la ciencia, por ejemplo, Aristóteles nos decía que cómo era ese proceso de observación en cuanto a la ciencia, relacionándolo directamente con la filosofía, por ejemplo, qué es, para qué es y por qué es. Luego Sócrates hablaba de que la ciencia se refería a un arte y cómo era la relación entre el hombre y el desarrollo. Y Pitágoras, por ejemplo, hablaba de los teoremas, relacionando la filosofía con la matemática y entre otros. Bueno, la revolución industrial. La revolución industrial se denomina cuando inició en el siglo XVIII en Inglaterra, en donde la humanidad pasó de una forma de vida tradicional que estaba basada en la agricultura, ganadería y la producción artesanal, a otras fundamentadas en la producción industrial y la mecanización. La revolución industrial ha tenido cuatro revoluciones o cuatro etapas. La primera fue la mecanización, en donde surgieron inventos como la máquina de vapor, energía hidráulica y la mecanización. La segunda fue la revolución eléctrica, em, en donde se vio la producción de masa, la cadena de montaje y la electricidad. La tercera fue una revolución informática en donde se dieron automatización de tecnologías de la información y diferentes medios de comunicación. Y por último, la cuarta fue la digitalización, que fueron una revolución en donde surgió el Internet, la nube, coordinación digital y sistemas ciberfísicos y robótica.
Antes de pasar a la siguiente, quisiera añadir que en la primera revolución industrial eh, eh, surgieron, digamos, de cosas geográficas, debido a que, digamos, en algunos territorios existían materiales como el hielo y el carbón, que estos fueron fundamentales para permitir el desarrollo de la revolución industrial y pues innovaciones como la máquina de vapor. Algunas características, digamos, fueron el gran aumento de la producción mecanizada, incremento de la productividad, pues gracias al avance de la tecnología. También hubieron unos muy importantes mejoras en los medios de transporte. Cambió el hábito del consumo. También hubo una transición del sector primario al sector secundario, sobre todo en la zona textil y metalúrgica, que metalúrgica es el manejo de los metales y pues hubo un gran cambio en esas zonas. Y también se vio como un impulso del carbón como fuente de energía principal. Bueno, como decía mi compañero, la revolución industrial fue desde 1760 hasta 1840, más que todo en los países europeos como Gran Bretaña o Francia. Estos países venían de un sistema económico, o sea, socioeconómico, principalmente del feudalismo y donde se trabajaba bastante la tierra. Entonces, esto fue una época de transición donde se empezaron a cambiar algunos dogmas sociales y económicos. Y con esto llegó, por ejemplo, la máquina de hilar, el barco de vapor, el ferrocarril, entre otros. Secuelas ambientales debido a la revolución industrial. Como bien sabemos, la revolución industrial trajo muchos beneficios, pero también trajo un sinnúmero de problemas ambientales, pues cuyos efectos perduran hasta la fecha y se intentan revertir por los especialistas ambientales. Las acciones como el fracking, minería, deforestación, ganadería a gran escala y emisión de gases invernaderos son los principales causantes de daños en la capa de ozono, pues que hacen que el efecto invernadero no sea el adecuado. Entonces generan aumentos de temperatura. Bueno, esto trae también diferentes cosas como que los animales tengan que irse a otros lugares debido a que el cambio de temperatura no lo soportan, entonces genera un desequilibrio en el ambiente. Bueno, algunos cambios ambientales y algunos sucesos. Bueno, tras las constantes revoluciones en las décadas pasadas formaron diversos cambios ambientales y transformaciones alrededor de todo el planeta. Tienen un principio la industria solo se daba en muy pocas y contadas ciudades, luego se fue expandiendo y mientras unos estados que estaban muy bien consolidados, llegaban a otras tierras, a otros estados a usar sus tierras, sus recursos, sus materias primas para uso propio. Entonces estos daños ya muy difícilmente son reversibles y cada vez son más peligrosos para el desarrollo de la humanidad. Presente y futuro ambiental. Bueno, desde hace tiempo hay estados que están muy bien estructurados y son los que llevan, por así decirlo, la delantera frente a otros. Entonces, por lo mismo, pueden poner recursos a su disposición debido al intervencionismo. Eh, Frente al tema ambiental, pues la industria es algo que siempre ha estado activa y que es un gran desgaste para el planeta, pues debido al uso de la energía no renovable. Pues la gran mayoría usan recursos como, pues, digamos, la industria eh, del petróleo o algo así. Pues el petróleo es algo que no se puede renovar y pues la forma de extraerlo como el fracking no se hace correctamente y se filtran eh, líquidos contaminantes a pozos subterráneos. Y estas son Bueno, algunas para fuentes de concluir, información.
algunas fuentes de información y ya. Gracias por su atención. Bueno, mis amores, bien. Eh, las diapositivas tienen mucha letra, muchachos. Recuerden que no hacemos diapositivas con tantas letras. Ya después les volvería a mostrar cómo se hace. Pero bueno, ahorita hago una realimentación global de los temas. Ya subí la nota a la plataforma. Daza. ¿Vale? Ya pues, Pues presente, no. buenos días. ¿No me conoce? No todos. No sé quién es usted. Muy bien. Bueno, pues voy a hablar sobre la historia de la ciencia. Pues, puede empezar. Bueno, una breve introducción, pues, lo que es la ciencia, pues, como bien dice, pues, y el pensamiento. Entonces, pues, a partir de lo que, o sea, la ciencia se basa en eso, en observar, ¿cierto? Y pensamiento. Entonces, pasa. Bueno, la ciencia es como tal, pues tiene un origen mucho más atrás de lo que uno cree, como pues desde el periodo paleolítico, que pues fue hace mucho más de 1 millón de años antes de Cristo. Y pues, porque, o sea, la ciencia aparece pues como se supone que es la observación. Entonces la misma ciencia aparece en ese periodo, porque pues ya cuando el hombre tiene como esa conciencia de poder, digamos, interactuar con su entorno y pues observarlo como, pues, como como lo que representa la ciencia, entonces ya se puede llamar ciencia ese inicio, donde pues el hombre ya era capaz de hacer eso. Sí, bueno, quizás los padres de la ciencia, unos autores muy importantes, como es Aristóteles para la ciencia, pues que es la filosofía, o como Nicolás Copérnico, teoría de la heliocéntrica, que es pues básicamente sobre la astronomía. Y pues Albert Einstein, pues con su teoría de la relatividad. Aquí pues es más importante, bueno, curioso, es digamos que para el resultado, lo que decían Newton sobre la gravedad, él pues tenía que plantearse como, digamos, la gravedad no viene siendo una fuerza, sino pues un fenómeno de la naturaleza. Entonces se puede evidenciar muy fácil, uno puede hacer la prueba. Entonces, digamos, usted se pesa normal, ¿cierto? Tiene un peso estándar. Pero si usted se pesa cuando va subiendo en un ascensor, ahí es cuando empezó cambiando. Entonces ahí es cuando el precio pudo demostrar que la gravedad no era una fuerza como tal. ¿Entiendes? O sea que la revolución de ustedes fue el desarrollo humano, a pesar de que pues obviamente la revolución industrial trajo pues dos consecuencias negativas para la naturaleza. También es como es un desarrollo que implementó el humano gracias a su aparición. Esta revolución industrial fue que comienza Mamá, tío, papu, rápido, que puede ser importante. no solo tecnológico, sino también social y económico. Por eso la revolución pues, como una cuestión después para lo que es ahorita la sociedad actual, como la conocemos. Eso sí. Bueno, este señor, el Magnus, eh, pues ahí le puse una bueno, como, bueno, sí, era una frase que él decía que es mi trabajo nunca estar satisfecho. Entonces él fue que, como un ingeniero que trabajaba pues bueno, para Hitler, pero que después posteriormente pues fue como decirlo así como secuestrado por los Estados Unidos y pues después se dedicó a trabajar para la NASA. Y gracias a él es que se puede decir que hoy en día
podemos, digamos, hacer tipos, digamos, plantear viajes como hacia Marte y así, porque no fue como la base para que se dieran ese tipo de posibilidades de viajar hacia, bueno, conocer más el universo como tal. Por eso él dice aquí, él nunca iba a estar satisfecho porque quería llegar más allá de lo que ya podía hacer. Bueno, eso es bueno sobre la ciencia antigua y la moderna. Pues bueno, la ciencia antigua, pues como la conocemos, ¿no? Que antes era como mucho más ambigua, para decirse, mucho más simple. Y pues posteriormente, pues lo que llamamos a la ciencia moderna, pues yo le puse ahí entre comillas ficción porque ya se vuelve como, o sea, lo que llamamos ficción, en un, o sea, actualmente, en un futuro puede ser como ciencia normal, o sea, ciencia comprobada, o sea, ya no puede ser como algo ficticio o imaginario, sino ya es algo real. Entonces, por eso yo puse como esa comparación entre lo que es la ciencia y lo que es la ciencia ficción. Esta es una frase de un señor que hace videos en YouTube. El canal se llama Centros Canal YouTube. Y él decía que la ciencia, como todo lo humano, no es perfecto, pero sí es la mejor herramienta para la naturaleza, para la humanidad y la naturaleza. Entonces, él hacía como un énfasis en que pues, la ciencia nunca es perfecta, como cualquier humano, que siempre hay errores y no se puede, o sea, que sea exacta en todo el tiempo. Pero al menos pues es como una de las herramientas que podemos tener para asociar pues lo que es la naturaleza y el humano. Y ya esas son las referencias de Santo Papá. Las referencias de Google también tienen forma de citación, papu. Ah, que no está ahí. Papu. Pero las de no tienen referencias. Esto lo sucede con las estadísticas de Ellos también. Tocaría revisar la cursiva, pero de que pues está bien. ¿Listo? Ya está la nota ahí en la plataforma. Cuando llegues a la casa, pues, bueno. Juanita, cierra. Ya, profe. Tierra. Monte Alegre. Hola, mi nombre es ¿Me Juanita escucha? Sierra, soy del curso ¿Escucha? 11 y el día de hoy les voy a hablar sobre la historia de la ciencia. La primera parte les voy a hablar sobre el índice, que es la ciencia, los primeros autores de la ciencia, tipos de ciencia, ciencia versus tecnología, cómo la ciencia influye en la primera revolución industrial, cambios ambientales después de la primera revolución industrial. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es una rama del saber humano que está constituido por un conjunto de conocimientos objetivos acerca de una materia determinada. Como lo podemos ver en esta imagen, ¿qué es la ciencia? Observar se divide en dos partes, en observar y razonar. Esto es para deducir teorías de leyes. Los primeros autores de la ciencia. Vamos a ver Albert Einstein, Nicolás Copérnico, Louis Pasteur. Albert Einstein es un científico relevante del siglo XX. Sus avances acerca de la gravedad han hecho posicionarse en uno de los más importantes. Nicolás Copérnico es un astrónomo polaco y es un fundador de la astronomía como ciencia. Con Galileo Galilei plantearon la teoría heliocéntrica del sistema solar. Y Louis Pasteur es un químico francés que permitió poder desarrollar la pasteurización. Esto hizo que ayudara a mucha gente a vivir. También es importante, es uno de los personajes más importantes del área de química y microbiología. De los segundos que les voy a hablar es Galileo Galilei, Arquímedes, Thomas Kuhn y René Descartes. Galileo Galilei es un italiano precursor de la astronomía, hace parte de la revolución científica del Renacimiento. Arquímedes tiene referentes de los científicos de la antigüedad. Su búsqueda ha transformado la física, las matemáticas y la estática y la hidroestática. Thomas Kuhn
Fue un físico filósofo de la ciencia. Es conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía en la década de 1960. René Descartes, filósofo, matemático y un científico francés, que es considerado como el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Fue uno de los protagonistas de la revolución científica. Tipos de ciencia. La clasificación de la ciencia se divide en dos: las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas son, que están divididas en otros dos microgrupos, que son las ciencias naturales y las ciencias sociales. En las ciencias sociales podemos ver la sociología, la psicología, la antropología y la economía. En las ciencias naturales podemos ver ciencias físicas, ciencias biológicas y ciencias de la Tierra. En las ciencias físicas podemos ver física, química y astronomía. En las ciencias biológicas podemos ver biología, sociología y botánica. Y en las ciencias de la Tierra podemos ver paleontología, meteorología, geología. En las ciencias formales están matemáticas, estadística y lógica. Ciencia versus tecnología. Una estudia los fenómenos naturales y la tecnología hace uso de los fenómenos naturales. Otra característica es que la ciencia usa el método científico como investigación. La tecnología puede ser método, proceso o un equipo. ¿Cómo influye la ciencia en la primera revolución industrial? La ciencia y la tecnología influyeron, ya que permitieron el invento de máquinas para poder mejorar los procesos productivos. Cambios ambientales después de la primera revolución industrial. Los metales, como el plomo o el estaño, siguen desprendiendo y esto hace que el agua no sea potable. El envenenamiento de los ríos, todo esto está contribuyendo al cambio climático. Acá podemos ver una foto de la revolución industrial con todos los daños tóxicos que nos ha dejado. Acá les dejo unas referencias de donde saqué parte de la información de la exposición. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Listo, bonita, me subí tu nota. Listo. Recuerdo que las referencias también tienen una forma así como lo hizo Cristian. Ah, sí, señor. ¿No? Eso, sobre todo para los dos ensayos que se vienen, ¿no? Vienen dos ensayos. En eso sí vamos a mirar la forma, porque ya se las expliqué. En YouTube pueden encontrar otra vez esa explicación. ¿Cómo? Porque uno es para la segunda evidencia y el otro para la tercera. Es más, les hubiera pedido en las 3 evidencias y ensayos. ¿Nos vamos con qué? ¿10 paginitas o qué? O sea, 10 páginas, 5, bueno, 20. Hacia lo Kant, a lo grosero. ¿Cómo? Los ensayos sí. Sí, claro. Pero es que como ustedes escriben, pues en cada uno me demoro como 2 minutos. Sí, claro, eso es muy breve, como ay. Y pues digamos, no para las visitas. Sí, no, igual no les va a pedir una gran extensión. Yo creo que por ahí 4 páginas por mucho. Eso es re poquito. Entre más corto sea un ensayo, más difícil es escribir. Más difícil de escribir. González, Diego. Voy, profe, un segundo. Ah, pero espera que se va a cortar. Espérate, corto la Vale, profe. y nos volvemos a conectar. ¿Listo? Todo bien.